Saludos cordiales. Este es el profesor Luis Vega en otra conferencia más sobre arqueología del siglo I. Hoy vamos a estar hablando de la Cafarnaúm, la casa del apóstol Pedro. Así que no te pierdas esta conferencia sobre arqueología del siglo I, los grandes hallazgos más importantes para la cristiandad. Te invito a que entres a nuestra página en Facebook, Puente Exegético. También estamos a través de Instagram y nuestra página de YouTube, Puente Exegético con Luis Vega. Suscríbete, toca la campana, así te van a llegar las notificaciones de las conferencias. Es importante que podamos entender que la mayor parte del ministerio de Jesús fue en Galilea. Esto es lo que muchos conocen como el centro de operaciones ministerial de Jesús. Gran parte de los milagros, gran parte de las enseñanzas, gran parte de la trayectoria ministerial de nuestro Señor ocurre en esta zona o en esta área de Galilea. Así que Cafarnaúm, que está dentro de Galilea, es uno de los lugares más importantes para la cristiandad desde el punto de vista de que gran parte de las narrativas que encontramos en los evangelios fueron ejecutadas o estuvieron dentro de lo que es esta zona de Galilea. Así que Cafarnaúm es un lugar sumamente importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar del ministerio de Jesús. Así que ya usted ve que para el sur encontramos a Samaria, encontramos a Judea, dentro de estos lugares encontramos a Jerusalén, Belén, etcétera. Pero gran parte del ministerio de Jesús se concentró en el área de Galilea. La Cafarnaúm del siglo I tenía una población judía muy pequeña. En tiempos de verano se entendía que el calor era inmenso y las tierras eran sumamente difíciles de labrar. No se han encontrado edificios con arquitectura grecorromana, ni fortificaciones o murallas de defensa. Lo que nos deja saber es el hecho de que a pesar de que Roma conquistó toda esa área y colonizó toda esta zona, tenía un respeto hacia la religión judía o buscaban como tipo de diplomacia no construir edificaciones o lugares arquitectónicos con dioses paganos para así no provocar la ira de los judíos. Así que no se encuentran o no se han encontrado en estos lugares este tipo de arquitectura, ni tampoco ninguna estructura cívica para el entretenimiento como en el caso de Cesarea, o también en el área de Gadara, que era parte de la Decápolis romana. En estos lugares sí se han encontrado mucha arquitectura grecorromana. Eran lugares bien poblados por romanos y bien controlados por los romanos. Ya entonces Galilea es una zona más distante a todo este mundo romano. No se han encontrado objetos paganos ni tampoco un mercado, por lo que se cree que el mercado se instalaba a través de casas de campañas al aire libre. Sus casas eran de calidad inferior a las herodianas, con materiales habituales como el basalto oscuro de la región, algunas vigas torcidas de madera y la paja y la caña y el barro. Esto es sumamente importante porque incluso en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, vemos cómo unas personas que llevaban un paralítico donde Jesús no pudieron entrar a la casa y trepan a esta persona por el techo y lo bajan, hacen un agujero en el techo y lo bajan.
esto lo que nos deja saber es que la estructura del techo probablemente era de paja o de algún material bien fácil de desprender para que pudieran hacer un agujero y una persona lisiada pudiese bajar por él. Así que qué interesante es entender este hecho de cómo eran las casas de los judíos en el primer siglo. Así que eran casas sumamente humildes. La casa del apóstol Pedro fue encontrada para el año 1906 en unos terrenos de Cafarnaúm. Ya para el 68 y 1985 habían unos arqueólogos franciscanos que trabajaban en las estructuras encontradas. Y estos hallazgos fueron fascinantes, ya que se descubrió que para el siglo V de la era vulgar o después de Cristo, fue construida una iglesia octagonal sobre una casa iglesia. Así que la casa de Pedro es una de las pocas localidades creíbles de la tradición neotestamentaria. Y como hemos dicho en otras conferencias anteriormente, después de tantos siglos de persecución de la cristiandad, cuando se establece la cristiandad como la religión oficial del mundo romano o de Roma, pues comienza el mundo romano a buscar todas esas tradiciones sin tener una ciencia exacta, sin tener muchos datos, pues gran parte de lo que se cree desde una perspectiva tradicional, pero no desde una perspectiva científica. No obstante, la casa de Pedro está certificada como que ese lugar vivió Pedro y posteriormente se convierte en una casa iglesia para el siglo V. Así que es uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes y más importantes para la cristiandad. Aquí tenemos a 50 pies aproximadamente de la casa de Pedro, que la vamos a mostrar un poquito más adelante. Tenemos una sinagoga judía. Y hay un detalle sumamente importante. Esa piedra oscura que usted ve en ese lugar es piedra del siglo I. Más allá del siglo I, ya cuando usted ve esa piedra blanca, esa piedra data del siglo V. Así que eso es sumamente importante entenderlo porque los judíos tenían como tradición o era parte normal que construían encima de ruinas. Así que las ruinas que se encontraron de piel oscura o piel negra, o perdónenme, color negro, datan del siglo I. En el 2013, ya yo le he dicho antes que estuve con el seminario evangélico en un viaje académico en Tierra Santa, y cuando estuvimos en este lugar, en Cafarnaúm, pues en una de las partes donde estábamos caminando, había una piedra oscura y yo la tomé. No sé si se puede ver bien a través del video, pero este es el tipo de piedra oscura del siglo I. Y, ¿verdad? Para aquellos que quieran escuchar esta historia, cuando llegamos al aeropuerto y estuvimos allí, los rayos X de Israel, pues salieron todas las piedras que yo tenía en mi maleta. Tenía piedras de Galilea, tenía piedras de Petra, tenía piedras de Cafarnaúm, tenía piedras de diferentes lugares donde habíamos ido. Así que yo no me podía ir de ese lugar tan impresionante sin algunos recuerdos. Y me cuestionaron que por qué yo me llevaba esas piedras. Así que obviamente les expliqué que era estudiante de teología y era parte de recuerdos. Así que me permitieron llevarme las piedras. Todos los que han sido estudiantes míos en el seminario, pues han visto mis piedras de Israel. Una de las cosas importantes de este templo o de esta sinagoga
es precisamente que al haber estado tan cerca de la casa de Pedro y se haya certificado de que ese lugar estuvo Pedro y estuvieron los discípulos y estuvo el Señor, pues uno de los lugares principales a los que iban los judíos cuando llegaban a un lugar era la sinagoga. Así que ahí, entre los estudiosos, está 100% seguro, están 100% seguros que este lugar estuvo Jesús. Así que puedo decir que estuve en un lugar donde Jesús estuvo. Pasamos por unos lugares que se han encontrado y se saben que eran la entrada a la sinagoga. Así que yo estuve básicamente en un lugar donde mi Señor y Redentor estuvo, caminó, habló, dio discurso. Aquí les doy una imagen donde usted puede ver claramente al final o en el fondo la piedra oscura del siglo I y encima usted ve la piedra blanca que data del siglo V. Esta es la casa de Pedro, ¿verdad? Encima de la casa de Pedro se construye una iglesia donde se dan servicios en el siglo XXI y me gustaría que viera la foto de la derecha, que es una foto aérea. Esa foto es sumamente interesante porque después que se construyó esta iglesia, en la casa iglesia del apóstol Pedro, mucha gente la criticó porque decían que parecía un platillo volador. Así que usted ve esa foto aérea y abajo usted tiene una foto de cómo es la iglesia, ¿verdad? Dentro. Esa foto que usted tiene a la izquierda, pues es un cristal donde usted mira hacia abajo y ve las ruinas de la casa iglesia de los primeros siglos de la cristiandad. Así que les he presentado en Cafarnaúm uno de los hallazgos más importantes para la cristiandad y es la casa de Pedro. ¿Y por qué es importante para la cristiandad? Porque científicamente, arqueológicamente hablando, se ha descubierto que es un lugar donde Jesús estuvo, donde Jesús caminó, donde se embozaron las estrategias, donde hubieron milagros que se efectuaron, donde la palabra de Dios se propagó en la sinagoga. Así que es un lugar sumamente importante para la cristiandad. Si nuestra conferencia te ha bendecido y te ha ayudado, danos like, búscanos a través de Instagram y suscríbete a nuestra página de YouTube, Puente Exegético con el profesor Luis Vega. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que hayas disfrutado de esta tu conferencia.